caso de Barrios probablemente también cuéntenos la historia de su padre, por favor. Bueno, el caso mío, ante todo muchas gracias por darme la oportunidad de poder contarlo por primera vez en más de 30 años. A mi hijo lo asesinaron cuando tenía solamente 3 años. Yo era un trabajador metalúrgico, había concurrido con la mamá al banco a pagar una boleta de luz. Cuando sale del banco, mi hijo pidió que le compraran un helado. La madre concurrió a un kiosco que estaba en la esquina a comprarle el helado. Bueno, en esa circunstancia apareció un auto. Anterior a todo esto, en ese horario se hacía un relevo de la guardia en el banco, que era un policía que estaba cumpliendo un servicio de custodia. Bueno, esta gente que pertenecía a la organización Montonero iban a ejecutar a ese policía que estaba de custodia. Ese era el blanco, digamos, el blanco originario. El blanco era el policía, el supuesto blanco, porque en definitiva fueron blancos mi hijo y otras personas más. En circunstancias que estaban comprando, bueno, una chica que iba en ese auto le dispara a este policía. Cuando cae, baja con una bolsa con nafta, le vacía la bolsa de nafta, le prende fuego, acto seguido se sube al auto, cubre su retirada con una ráfaga de ametralladora y una de las balas le da a mi hijo, con entrada y salida. O sea, en la parte del abdomen. Bueno, mi hijo murió de una hemorragia interna aguda. Bueno, nunca más se habló del caso. En todos estos años nadie lo recuerda. Nosotros nos sentimos totalmente discriminados porque no estamos calificados como víctimas. O sea, veo que en un sector de la sociedad, bueno, todo el mundo habla de las víctimas del terrorismo de Estado, pero nadie habla de las víctimas de la subversión. Porque a mi hijo lo mató un grupo subversivo, así como lo mataron a él, mataron a muchos otros. Y yo no estoy diciendo algo que me contaron, yo lo viví en carne propia. Aparte sé que ese mismo grupo ha cometido otros delitos, otros crímenes. Bueno, lo que a mí más me indigna hoy es no tener justicia. No tener justicia, que la justicia no es igual para ambos lados. Yo soy una víctima totalmente civil, no tenía ningún tipo de vinculación política ni nada que se le parezca. Ni siquiera tenía familiares que pertenecían a alguna fuerza de seguridad o algo por el estilo, absolutamente nada. Era un operario metalúrgico que se iba a las 5 de la mañana de su casa y volvía a las 6, 7 de la tarde. Era mi único hijo, tenía 3 años, no queríamos tener más chicos porque éramos de condición muy humilde. Entonces la ambición mía era tener un chico y poder darle todo lo que estuviese a mi alcance. Bueno, no pude lograr ese objetivo porque me lo sacaron de las manos. Y lo más indignante es que hoy nadie se acuerda de esas víctimas, ¿entiendes? O sea que bueno, pido justicia para mi hijo. Creo que se merece un lugar en el muro de la memoria para las víctimas. Mi hijo es una víctima de la subversión y que fundamentalmente se le diga la verdad a la juventud de hoy, porque se cuenta una parte de la historia. Los chicos jóvenes hablan solamente de la represión del Estado. A ellos no se les cuenta que del otro sector también mataban, ponían bombas, asesinaban, porque han puesto bombas, no, ustedes lo saben mejor que nadie, los diarios de esa época lo cuentan, y todo lo que yo estoy diciendo son cosas que yo lo he vivido. Victoria, le agradezco mucho el testimonio porque también para los dos es muy doloroso revivir estas cosas, pero ¿usted no cree, Victoria, que lo de Rucci implica como la reapertura de esa otra mitad de la memoria que los argentinos la teníamos bloqueada, ¿no? Sí. Porque este caso como el de ustedes dos, el caso de Rucci, no estamos hablando de que hubo un tiroteo entre militares y militantes en un regimiento, no, eso es gente absolutamente civil, y que fueron víctimas de acuerdo con sus testimonios, y que hay muchas. Así es. Nosotros tenemos en nuestro centro de estudios el cálculo de que hay aproximadamente más de 8.000 víctimas del terrorismo. Es decir,
pasajeros que fueron asesinados, secuestrados, torturados, que cuando volvieron a buscar su auto, el auto estaba volado y no sabían si esa bomba era para ellos o era aleatoria. Gente como ellos. Y son 8.000 personas que no tienen justicia, porque el ataque fue contra toda la sociedad. Eso es lo que es importante recalcar. El terrorismo no hizo foco en un grupo, en un sector, en los militares o policías. Hizo sector en todos los que pensaban distinto, en los jueces. Tenemos muchísimos casos de jueces que se debieron exiliar. Yo me acuerdo que cuando por 72, 73 se había creado una cámara penal y mataron jueces de la cámara. Por ejemplo, el caso de Quiroga, el juez Quiroga, ¿no? El juez Quiroga, que fue asesinado en abril del 74, el juez Perrió, que le volaron la casa, varios jueces que debieron exiliarse del país, los sindicalistas, los empresarios que eran blancos de los secuestros extorsivos, y los ciudadanos como Clotildo, como Juan Eduardo de 3 años, o sea, toda la sociedad fue agredida, nadie podía vivir en paz. Y hoy, lamentablemente, este tema continúa sin ser saldado por el Estado. El Estado sigue manteniendo esta deuda con todos estos ciudadanos, con todos estos seres humanos que no tienen la posibilidad de saber quiénes o por qué los atacaron y no tienen posibilidad de una condena judicial. Como un doble agravio, ¿no? Porque, digamos, usted es víctima de un delito. Bueno, ya es víctima de un delito. Y después viene una historia que deforma la historia de ese delito y se la cuenta de otra vez. Mueren 2 veces. Muere 2 veces, porque ustedes mueren 2 veces porque han tenido las muertes en sus familias y pues han tenido la distorsión de lo que pasó. Exacto. La historia los mató. ¿Eh? La historia los mata nuevamente. Entonces... Y además a mí me pareció interesante que empezar a partir de Rucci, porque, por ejemplo, los sindicalistas fueron las víctimas más encarnizadas del terrorismo, eran los sindicalistas, ¿no? Yo lo que veo, perdón, yo lo que veo es que para ser víctima había que haber portado un fusil. Los que portaron un fusil hoy son víctimas. Y nosotros, mi hijo que era un niño de 3 años, no es víctima porque obviamente no portaba un fusil. Ese es mi razonamiento. Yo les agradezco mucho a los 3 que han venido y yo creo que esto, desgraciadamente, porque yo le digo una cosa, Victoria, yo personalmente muchas veces no traté de ir por este camino, porque pensé, si de un sector hacen toda la memoria parcial de lo que les pasó a ellos, y del otro hacen la memoria parcial de lo que pasó a ellos, vamos a vivir todos en el pasado. Eso es lo que yo pensaba. Pero ahora ya claro, es tan abrumador el desnivel que ha habido acá, que uno siente como una obligación de justicia empezar a también recordar otras cosas con el ánimo nuestro es que finalmente un día nos perdonemos todos. Sí, exactamente. Porque esta es la idea, no volver al pasado, perdonarnos, ¿no es cierto? Y esto no está ocurriendo. Es que si la impunidad en algún momento no la dejamos atrás, la realidad es que no vamos a tener un futuro todos los argentinos en paz. Y el futuro se lo merecen ellos, sus familiares y todo el pueblo argentino. Muchísimas gracias por venir y seguiremos conversando. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ir a la pausa y decir que justamente mañana nuestros compañeros de C5N nos invitan a ver un especial a las 22 que se llama Terroristas, precisamente que va a abordar parte de este tema, contar lo que fue el terrorismo en la época complicada de la Argentina, así que mañana a las 22 con testimonios inéditos y una investigación periodística que nunca se ha visto en la Además, el número 8000, ojo, 8000, ¿no? 8.000 es al que llegamos hasta ahora. 8000 los que llegaron. Y los que llegaron también el nunca más, en realidad, ¿no? Son 8000.